Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da y el Señor me permite esta mañana estar una vez más con ustedes. Esta semana yo he tratado de estoy compartiendo con ustedes acerca de Timoteo, de esta experiencia o de esta parte del apóstol Pablo hacia uno de los jóvenes pastores. Entonces el mensaje de esta mañana se titula y está en el pasaje que ya leímos, según de Timoteo 4, 1 al 8, y el título del mensaje es Cumple tu ministerio. Ustedes tienen unas hojitas en las cuales pueden trabajar y ahí podemos estar apuntando lo que es cada parte del mensaje. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, le recuerda a Timoteo acerca de cumplir precisamente con su ministerio. Hay una inscripción en los anillos de los graduados de este seminario, y este pasaje es el pasaje que se pone regularmente aquí también en las mañanas, que es 2 Timoteo 4:2. Y este pasaje es muy hermoso por lo que dice, y no sé si hasta ahora se siga usando, ¿verdad?, en los anillos cuando se entregan a las graduaciones. Pero este anillo representa en quienes lo portamos un cumplido para nuestros ministerios. Yo al menos cada día que me pongo este anillo en mi mano derecha, recuerdo que tengo un compromiso con el Señor, y este anillo que yo porto y que algunas generaciones portamos, dicen en una de sus inscripciones que prediques la palabra. Y eso es algo interesante, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo justamente de esto. Así que Pablo le da varios consejos a Timoteo. Pablo utiliza esta carta, la segunda carta y la primera también, para dar consejos pastorales a un joven pastor. En el capítulo 1 le aconseja en el verso 6 en adelante: por esta razón, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y también de dominio propio. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los siglos o del tiempo. Entonces Pablo, muchachos, en esta mañana quiero decirles que Pablo le reitera a Timoteo la importancia de cumplir con su ministerio, y por lo menos lo hace en tres formas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, y en este caso de predicador. Cumple con tu ministerio de predicador. Dar el mensaje cada domingo a los hermanos, entonces para nosotros debe significar tres cosas. Bueno, de hecho es algo que aquí en el seminario aprendemos, y aprendemos bastante a estudiar, aprendemos bastante a estar en las bibliotecas y estar en los libros constantemente, así que no deberá ser algo que nos cueste trabajo cuando nosotros salimos del seminario. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ahora cumple tu ministerio de predicación. Si algo importante vamos a hacer en nuestros ministerios al salir del seminario, será tener la oportunidad de estar predicando siempre la palabra de Dios. Tendremos ese gran privilegio de estar predicando siempre la palabra de Dios. Así que para nosotros la predicación del mensaje cada domingo debe de significarnos, en primer lugar, un gran privilegio. Tener la oportunidad, muchachos, de compartir el Evangelio de Dios, de dar las enseñanzas de Jesús, de que Dios nos ha encargado este ministerio de la predicación, entonces debe representar para nosotros un gran privilegio. Ponernos cada mañana en los púlpitos, cada domingo, y tener la oportunidad de dar el mensaje es algo extraordinario para nuestras vidas, para nuestras personas, porque no estamos dando un mensaje o no estamos predicando algo común, sino estamos compartiendo el mensaje de Jesús, y eso es un gran privilegio. Que tú seas invitado a una iglesia o posiblemente a otros lugares después para compartir el mensaje del Señor, esto es un gran privilegio. Predicar el mensaje de Jesús significa también que debemos tener una grande preparación.
Por eso ustedes están aquí en el seminario aprendiendo, ¿verdad? A cómo preparar sermones, a cómo elaborarlos. Y cuando ustedes vayan a la iglesia, entonces tendrán la oportunidad también de predicar, lo cual significa una grande preparación. Debemos sentir este privilegio del Señor y también debemos pasar seguramente horas de estudio para predicar nuestros mensajes. Ocupar el tiempo y decir, Señor, dame algunos momentos del día para estar pensando, para estar orando y para preparar el mensaje que tú quieres que yo comparta con la iglesia. Y ser esos grandes predicadores, ¿verdad? Que cuando les escuchamos hablar, decimos gracias a Dios por la vida de estos hombres que tienen este grande privilegio de compartir tu palabra, que tienen esta grande preparación, ¿verdad? Que constantemente se están preparando para poder compartir el mensaje del Señor. Y cuando predicamos el mensaje, también debemos hacerlo de una forma o tener una grande presentación. Esto también es importante. Cuando predicamos el mensaje del Señor, debemos hacerlo bajo una grande presentación. 3 cosas importantes, un gran privilegio. Debemos tener una grande preparación para el mensaje y debemos hacerlo de una manera espectacular, compartiendo un gran mensaje, una grande presentación. Y esa oportunidad la tenemos cada domingo. Cada domingo que el Señor nos permite estar en los templos y en nuestras iglesias podemos hacer esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que cumpla con su ministerio de predicador y entonces también la predicación demanda de parte nuestra gran disposición. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el mensaje tenemos que hacerlo a cualquier hora, ¿verdad? Tenemos esta parte también de predicar el mensaje a cualquier hora. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que la predicación demanda disposición. A cualquier hora debemos estar dispuestos para predicar. También la predicación demanda que podamos predicar en cualquier lugar. No solamente en las iglesias, a veces tendremos la oportunidad de predicar en algún parque o a veces tendremos que predicar frente a personalidades importantes y debemos hacerlo y tendremos ese privilegio de hacerlo. Y entonces la predicación demanda disposición, la predicación dice que podemos predicar a cualquier hora y debemos estar listos en cualquier lugar y seguramente que también en cualquier circunstancia. A veces tengo la oportunidad de ir a los hospitales cuando algún hermano de la iglesia dice, oiga pastor, mi familia o mi familiar está hospitalizado y vaya a orar por él y los pastores tenemos que asistir y vamos. Y me ha tocado ver la experiencia de estar con el miembro de la iglesia y orando por él y animándole. Y cuando estamos casi a punto de salir una ocasión, recuerdo que yo había orado por este hermano y había compartido con él el mensaje. Y cuando yo estaba saliendo, la persona al lado me dijo, oiga, usted es pastor, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, antes de que usted se vaya, ¿pudiera orar también por mí? Le dije, bueno, si me permites hacerlo, con todo gusto. Entonces regresé a la cama de esta persona y pude compartir el mensaje del Señor y orar por esta persona. Así que la palabra de Dios, hermanos, muchachos, nos da la oportunidad de predicar el mensaje del Señor a cualquier hora, en cualquier lugar y por qué no también en cualquier circunstancia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que cumpliera, ¿verdad?, con este ministerio de la predicación, porque también la palabra de Dios es poderosa. La palabra que Dios nos ha dado, su palabra es poderosa y exponerla y compartirla nos da la oportunidad de que a través del mensaje del Señor muchas personas puedan ser cambiadas. Ahí es donde radica la importancia de compartir el mensaje del Señor y el gran privilegio. Cada domingo que estamos delante de nuestra iglesia, el Señor nos da la oportunidad de predicar su palabra para corregir vidas. También la palabra de Dios y este ministerio implica que cada que nosotros compartimos la palabra de Dios, lo hagamos sobre todo para animar. Cuando estamos en la iglesia y estamos predicando,
Creo que debemos ver cuando nuestros miembros salen de la iglesia y salen animados, diciendo gracias a Dios por lo que yo debo de hacer. Gracias a Dios por su palabra para mí esta mañana, y entonces podemos decir al Señor, gracias porque me estás permitiendo cumplir con mi ministerio de predicación. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cumpla, ¿verdad?, con su ministerio, pero con un ministerio de perfección. No solo de predicación, sino con un ministerio de perfección. La oportunidad que Dios nos da al ser pastores nos debe permitir perfeccionar nuestros ministerios. En la medida que estamos sirviendo al Señor, tendremos la oportunidad de perfeccionarnos, de servir mejor al Señor. Y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en el versículo número 5, le estaba diciendo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Cumple con tu ministerio de perfección. El estar en la iglesia nos va a dar la oportunidad de compartir el mensaje del Señor Jesucristo, pero seguramente que conforme pasa el tiempo de nuestros ministerios, debemos ir perfeccionando nuestro ministerio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, perfecciona tu ministerio. Cuando estés en la iglesia, logra que tu ministerio se vaya perfeccionando, que cada día sea mejor tu ministerio. Por eso le recomiendo en primer lugar, dice en el versículo número 5, pero tú sé sobrio en todo. La parte de hacer buenos ministerios, la parte de tener un ministerio bueno y agradable, y le dice el apóstol Pablo, pero tú sé sobrio en todo. Otra versión diría, mantente alerta de tu ministerio. Tú debes mantener la mente clara, diría el apóstol Pablo, en toda situación. Y esto es cierto. Estando en la iglesia, ¿verdad?, experimentaremos diferentes situaciones y debemos lograr que nuestros ministerios sean perfectos. Debemos pedir al Señor siempre sabiduría, posiblemente como Salomón, ¿verdad?, en los momentos difíciles. Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Señor, en esta experiencia de la iglesia, ¿yo qué tengo que hacer? Y tendremos que tal vez ser como Salomón y decirle al Señor, Señor, yo lo que necesito en estos momentos es que tú me llenes ¿de qué? De sabiduría, diría Salomón. Porque el pueblo que yo tengo es un pueblo tan grande que no sé ni cómo entrar ni salir, pero lo que sí necesito de ti es sabiduría. Y dice la palabra de Dios que por cuanto Salomón no pidió riquezas ni otra cosa, dijo, aparte de la sabiduría, añadiré todas estas cosas para ti. Y seguramente, muchachos, que cuando estamos en el campo y en la iglesia y en la vida ministerial, debemos tener esta capacidad de perfeccionar nuestros ministerios delante de la iglesia. Y los hermanos deben de mirar en nuestras vidas seguramente esa sabiduría pastoral. Debemos ser tan dignos de confianza de nuestros miembros, que nuestros mismos miembros tengan la confianza de venir a nosotros, el pastor de la iglesia, para consultar acerca de su necesidad. Pastor, yo doy gracias a Dios por su vida como pastor de esta iglesia, por su ministerio, y me doy cuenta que Dios lo usa, así que no dudo, hermano, en venir a buscarle, en llamarle para consultar acerca de mis necesidades. Pastor, necesito un consejo. Pastor, ayúdeme con esta situación porque necesito la ayuda de usted. Y esa es la parte de la perfección del ministerio. Esa es la parte, hermanos, donde vamos creciendo como pastores y el Señor nos va dando la oportunidad de ministrar a través de un ministerio de perfección. Vamos mejorando nuestros ministerios, los vamos perfeccionando y vamos siendo dignos de confianza por parte de nuestros hermanos o por parte de las iglesias que nos conocen. Así que debemos aprender entonces a tener un ministerio de perfección. Debes tener siempre una buena doctrina, y esto está muy relacionado precisamente con el estudio de la palabra de Dios, con la buena predicación de la palabra de Dios. Aquí aprendemos mucho a ser buenos predicadores, a ser buenos teólogos, y siempre debemos tener una buena doctrina, una sana doctrina, para que así nuestras iglesias puedan ser instruidas y nuestro ministerio pueda tener un ministerio perfeccionado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, si hay pruebas,
sopórtalas. Ya hablábamos de esto al principio de la semana. No que la vida ministerial esté enfocada solamente a la parte del sufrimiento, desde luego que no. Pero a veces en las experiencias ministeriales, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuando venga el tiempo de prueba, sencillamente sopórtalo. Mantente en tu ministerio y cuando vengan esos tiempos de prueba, sencillamente sopórtalos porque van a pasar. Y tú seguirás siendo bendecido por mí. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, si hay pruebas, sopórtalas y no tengas miedo de sufrir por el Señor. Nuestro ministerio de perfección nos permite también, dice el versículo ahí, soporta las aflicciones. Y hay algo importante ahí para Timoteo, dice, y haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Esto es parte del ministerio de perfección, haz obra de evangelista. Y posiblemente, muchachos, digamos esta mañana, bueno, pastor, pues yo no soy evangelista, ¿verdad? Yo no tengo ese énfasis ministerial. Yo soy predicador o tengo esta área, pero yo no soy evangelista. Pero yo quiero decirte que deberá ser uno de los principales énfasis que nosotros tengamos en nuestra iglesia y precisamente la tendremos cada domingo. Porque mira, cuando la iglesia viene a la iglesia, cuando los hermanos están en la iglesia, yo creo que es ahí donde Dios debe usarnos como pastores para convencerles. Una vez que la iglesia está con nosotros y escucha el mensaje, debe convencerse de que al salir de ahí deben seguir buscando a Jesús. Y ahí está nuestro ministerio de ser evangelistas cada 8 días. Cuando venimos a la iglesia los domingos, a veces tenemos la oportunidad de que gente nueva llega a las iglesias en la mañana, los domingos, y ahí Dios nos da la oportunidad de ser evangelistas, de alcanzarles para el Señor. Cuando tú tienes alguna oportunidad de predicar, pues también tienen la oportunidad de alcanzarles para Cristo ahí. Una de las invitaciones muy concurrentes que los pastores tenemos, pues siempre son a ir a los funerales, ¿verdad? Dentro de muchas otras actividades que se hacen en el ministerio. Pero una de las llamadas recurrentes siempre a los pastores son, hermano, pues ha fallecido un miembro de la iglesia y tenemos que atender. O a veces hay gente, ¿verdad?, que fallece y que nosotros tenemos la oportunidad de entonces estar ahí con ellos y precisamente ahí hacer obra de evangelista. Yo me acuerdo una ocasión que falleció una persona, la familia no era cristiana, pero uno de los hijos sí, él vivía en Guadalajara y él me contactó y me dijo, oiga pastor, yo sé que usted está en la ciudad de Tehuacán, mi mamá falleció y mi familia es católica, pero yo soy cristiano y yo quisiera que ella tuviera un mensaje también cristiano en esta noche. ¿Usted podría acompañarnos? Le dije, sí, yo puedo estar, dime dónde es, y yo fui al lugar esta noche. Y él me dijo, como a las 9 de la noche, pastor, usted puede predicar. Cuando yo llegué ahí, él ya había llegado de Guadalajara. Entonces platicó conmigo y me dijo, pastor, gracias por estar acá y por tener este tiempo con nosotros. Dice, pero mi familia es católica, así que van a tener ellos primero un tiempo como católicos y va a estar el sacerdote aquí. Después usted va a predicar. Le dije, bueno, está bien. Y dieron las 8 de la noche y no llegaba el sacerdote. Y entonces empezó a pasar la hora. Y él fue conmigo y la familia también. Y dijeron, oiga, y pues, ¿por qué no predica usted? Y dije, bueno, si me dan la oportunidad, yo predico. Y empecé a predicar. Tuve mi mensaje. Y cuando yo estaba predicando, yo sentí algo raro atrás de mí. Pero no quería voltear y después hice la mirada hacia atrás y era el sacerdote. Ya había llegado. Y entonces él me miraba con ojos diciendo, ¿por qué tomaste mi lugar? Y yo dije, pues porque no llegaste temprano, por eso tomé tu lugar. Así que ya que tengo este privilegio, voy a compartir el mensaje del Señor. Y entonces compartí el mensaje de Cristo y seguramente que Dios me permitió hacer una obra de evangelista en ese lugar. Y esas oportunidades tendremos y muchas. En los hospitales, en las calles, a veces incluso hasta en ámbitos un tanto importantes, ¿verdad? De los que a veces como seminaristas creemos que no vamos a tener. Pero Dios nos permite, hermanos, tener esta oportunidad de la predicación del mensaje en cualquier lugar y luego a cualquier hora y en cualquier circunstancia.
y predicarle a gente a veces de extractos sociales menores, medios y a veces hasta superiores. Y a ustedes dirán, oiga pastor, ¿y yo cuándo tendré un privilegio así de predicarle a gente, pues gente importante, ¿no? Bueno, yo he tenido esos privilegios y creo que ustedes también los tendrán como pastores, porque si algo sucede en nuestra sociedad es que los pastores somos respetados y muchas veces en los ámbitos, a veces hasta sociales o políticos, los pastores somos respetados y tenemos esos privilegios a veces de estar en lugares como estos y de predicar el mensaje del Señor, a veces con jerarquías sociales, y tendremos estos privilegios. Por eso les repito que predicar el mensaje del Señor es un gran privilegio. Se requiere una gran preparación y se necesita que cuando estemos en los púlpitos tengamos una gran presentación del mensaje del Señor. Así que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cumple con tu ministerio de perfección, perfecciona tu ministerio y cuando tengas oportunidad, dice, cumple con esta tarea de hacer una obra evangelista. Y en las iglesias nosotros muchachos tendremos la oportunidad, sí, cada domingo, no cada campaña, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, hermano, vas a ir a una campaña a predicar, sino cada domingo o cada visita que hacemos o en cada lugar que estamos durante la semana, el Señor nos permite precisamente tener una obra de evangelista y alcanzar a muchas personas para el Señor. Yo a veces humildemente, a veces me he puesto a pensar un poquito y le he dicho al Señor, Señor, gracias a ti te doy porque me has dado un privilegio de predicar constantemente tu palabra. Y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero contribuir siempre siendo un evangelista de ese mensaje. Y donde quiera que yo tenga la oportunidad, Señor, de predicar, permíteme que esas personas lleguen a conocerte a ti. Y entonces tenemos un privilegio enorme como pastores de estar constantemente teniendo la palabra, ¿verdad? En alguna situación, en algún momento, bueno, está el pastor con nosotros, está tal misionero con nosotros, bueno, que exponga la palabra del Señor. Y ahí tenemos ese privilegio y mayormente la oportunidad de tener un ministerio de evangelista. Se cuenta que una ocasión un pastor estaba compartiendo el mensaje en una comunidad y la hora se empezó a hacer larga y el tiempo estaba pasando y él estaba predicándoles del Señor y entonces les dice a ellos, a la congregación, a los asistentes, el tiempo ha avanzado y dentro de 8 días yo quiero enseñarles y compartirles cómo ustedes pueden aceptar a Jesucristo en su corazón. Y ahí concluyó, porque él sentía que el tiempo pues le había rebasado y no quiso tardar más con la congregación. Y le dice, el próximo domingo yo quiero compartir con todos los concurrentes aquí cómo pueden aceptar a Cristo en su corazón. Y dejó así el mensaje. A mitad de semana se cuenta que hubo un temblor tremendo en esa comunidad y mucha de la gente murió. El próximo domingo algunos regresaron, ya no todos, algunos habían fallecido. Y él se paró frente a su púlpito y había menos de la mitad de los que él había tenido el domingo pasado. Y lo único que hizo al estar frente de ellos fue pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque yo pude haberles hablado de ti hace 8 días y haberles convencido de haber entregado su vida a ti. Y dije que lo iba a hacer este domingo y no les compartí acerca de aceptarte en sus corazones. Y a veces nosotros posponemos la predicación del mensaje y de ser aquellos que toquen los corazones de las personas para acercarse al Señor. Y decimos, bueno, mañana les comparto de esto, ¿no? Mañana les hablo de cómo ustedes pueden entregar su vida al Señor. Cuando nosotros tenemos una premisa de que la persona debe conocer al Señor Jesucristo en el momento que nosotros le estamos testificando. Así que perfeccionar nuestros ministerios es importante. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en este mismo versículo, en un sentido también interesante, le dice, después de la coma, le dice, cumple tu ministerio.
cumple tu ministerio. El sentido estrictamente de responsabilidad, cumple tu ministerio. Es como si dijéramos aquí en el seminario, ¿verdad? Bueno, yo soy estudiante, pues esa es mi labor, estudiar, prepararme, tener la oportunidad de aprovechar al máximo mi estancia en el seminario y prepararme, porque para eso estoy estudiando. Y entonces sería ilógico que el día siguiente que vamos a estar en la clase, el maestro, por ejemplo, nuestro hermano Villagrán nos dijera, a ver, muchachos, y la tarea que encargué. Ay, hermanos, que no la hice, ¿no? ¿Y por qué no la hiciste? Es que se murió mi abuelita anoche. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con tu preparación aquí? Eso sería, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la importancia, dice el apóstol Pablo, cumple con tu ministerio. Por ahí decían que, y a veces se dice, ¿verdad?, que ministerio que no da para levantarse a las 10 de la mañana, pues no es ministerio, ¿verdad? Cumple con tu ministerio. Tenemos la oportunidad de estarnos preparando y luego cuando salgamos del seminario, pues la oportunidad de estar en nuestra iglesia y tenemos que cumplir con nuestros ministerios en la iglesia. Y el ministerio pastoral, pues demanda a veces de los 7 días de la semana, ¿verdad, hermano Daniel? A veces nos preguntan y nos dicen, pastor, ¿y usted cuándo descansa? ¿Verdad, hermano? ¿Y usted cuándo va a descansar? Yo a veces en algún momento de la semana le digo al Señor, Señor, la próxima semana voy a descansar. La próxima semana, que tenga yo unos días ahí para estar tranquilo en casa y con la familia. Y cuando yo le digo esto al Señor, parece que el Señor me da un coscorrón. Y me dice, pues ¿sabes qué? Va a haber más trabajo la próxima semana. Y digo, caray, Señor, mejor para la próxima ya, ya ni digo nada, ¿verdad? Señor, ya mejor me quedo calladito y mejor hago mi ministerio y cumplo con mi ministerio. Pero así es el Señor. El Señor nos da privilegios muy grandes al ser pastores y constantemente pues tenemos la oportunidad de estar predicando, de estar siendo invitados, a veces en la iglesia local, a veces entre otras iglesias. Yo recuerdo que cuando llegué a Tehuacán, me dijo uno de los hermanos de ese tiempo, que ahora ya murió, pero él me dijo, pastor, dice, cuando usted esté aquí y pasen los años, usted va a conocer toda esta región de Tehuacán. Y tenemos más o menos como unos 15 pueblos alrededor de la ciudad de Tehuacán. Y yo le dije, hermano, me conformo nada más con conocer la ciudad, ¿para qué quiero conocer tantos lugares? Con que yo conozca bien la ciudad y predique, con eso estoy satisfecho. Me dijo, no, hermano, yo le garantizo que el día de mañana usted va a estar en toda esta región y a usted lo van a conocer en todos estos lugares. Y ahora ha pasado el tiempo y en realidad que sí, ¿verdad? Somos usados y somos llevados a diferentes iglesias y conocemos tanto el ministerio que decimos, Señor, gracias por esa oportunidad que nos das. Pero localmente en la iglesia, la palabra de Dios dice, cumple tu ministerio. Cuando ya estemos en la iglesia, ¿verdad? Que podamos ser esas personas con un sentido de responsabilidad. Bueno, esta semana podríamos decir, ¿verdad? Tengo que dar discipulado en las casas. Bueno, pues lo dejo para la otra semana, ¿no? Porque estoy un poco cansado. Esta semana tengo la oportunidad de ir a la obra misionera. Bueno, les hablo a los hermanos que no voy a llegar, que está lloviendo, ¿verdad? Y vamos dejando nuestro ministerio. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a un joven de edad como ustedes, cumple con tu ministerio. Cuando estés ahí en la iglesia, ten un sentido de estricta responsabilidad y cumple con tu ministerio. Pablo lo estaba diciendo ya en la parte de la experiencia propia. Hay una frase muy interesante ahí en la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice, porque todo lo he llenado con el evangelio de Cristo.
Pablo tenía un gran sentido de responsabilidad de su ministerio. Y yo creo que en todo tiempo y en todo momento utilizaba su tiempo precisamente para estar compartiendo la palabra del Señor. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta cómo Pablo tiene un estricto sentido de responsabilidad. Por lo menos el capítulo 19, si me quisieran acompañar, Hechos capítulo 19, dice algo importante de su ministerio y del ministerio de responsabilidad del apóstol Pablo. Capítulo 19, verso 23. Hechos capítulo 19, verso 23. Fíjense lo que la palabra de Dios dice ahí, pueden seguirlo conmigo. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, dada no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda, ¿qué? Asia. No solamente en Éfeso, sino que casi en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y luego dice el versículo, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y luego dice el versículo, y el mundo entero. Era algo así como una idolatría terrible, ¿no? En nuestros días, como lo es la idolatría a la Virgen de Guadalupe. Algo así. Y se veneraba, y no solamente esta diosa era venerada por esa área, la área de Éfeso, ¿verdad? Donde estaba el templo, sino que dice, y el mundo entero también lo hace. Pero ¿sabe cuál es lo interesante ahí? Que Pablo estaba predicando en contra de eso. Y luego dice el versículo, cuando oyeron estas cosas, la gente de ahí, dice, se llenó de ira y gritaron y diciendo, grandes dioses los efesios, y la ciudad se llenó de confusión y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquellos hombres que estaban teniendo un sentido de responsabilidad de su mensaje, el Señor me trajo aquí, dijeron aquellos compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, y vamos a predicar el mensaje. Y también Pablo estaba ahí y predicaba el mensaje contra los peligros que esto representara. Y entonces ellos predicaban el mensaje del Señor. Y dice que la gente se llenó de ira, ¿verdad? En el versículo, y los arrebataron. Y entonces dice, arrebataron a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, dice, los discípulos no lo dejaron. Parte del sentido de responsabilidad. Dijo Pablo, mis compañeros están siendo maltratados por la gente, así que yo como parte del equipo misionero voy a estar ahí para ayudarles. Y se menciona un nombre, ¿verdad? El nombre de Gayo. Yo puedo imaginarme la escena cuando ellos estaban predicando el mensaje y la turba se levanta y los toma y casi para matarlos. Y dice la Biblia que ahí estaba Gayo. Yo creo que a partir de ahí aquel hombre se cambió el nombre, ¿no? Ya no quiero ser Gayo, dijo aquel. Si de esto se trata, ¿verdad? Me cambio el nombre. Era muy Gallo, pero yo creo que esa vez ahí se le acabó, ¿verdad? El nombre de Gallo. La palabra dice que Pablo quiso salir, queriendo Pablo salir al pueblo. También, ¿verdad? Pablo dijo, bueno, si este es el problema, yo aquí estoy a ver de qué se trata. Un sentido de responsabilidad del ministerio. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro, porque sabían del peligro que era inminente para ellos, para Gayo, para Aristarco y seguramente para Pablo también. Pero este es un ministerio, ese es un sentido de responsabilidad. Yo tengo que cumplir con mi ministerio. Y Dios nos permita
muchachos, ¿verdad? Alumnos de nuestro seminario aquí, que cuando ustedes estén en el campo podamos oír de ustedes, ¿verdad? Y digamos, yo me acuerdo de aquel hermano, algunos nombres de ustedes, ¿verdad? Yo me acuerdo de Enrique ahora, y yo sé que él está haciendo un gran esfuerzo por el Señor en el campo en que él está. Sabemos de los problemas que tiene, pero sin embargo vemos que está sirviendo al Señor. Y eso es importante hacerlo. Y luego el apóstol Pablo, ¿verdad?, termina diciendo que el ministerio debemos también tenerlo y debe ser un ministerio que sea un ministerio que cumpla con un ministerio de plenitud. Esto es algo también importante para nuestros ministerios, un ministerio de plenitud. ¿Por qué un ministerio de plenitud? Porque cuando estamos sirviendo al Señor, así debemos sentirnos, satisfechos de lo que somos, satisfechos de lo que estamos haciendo. Y como pastores debemos terminar incluso no solo la semana, sino el día, diciéndole al Señor, Señor, gracias. Gracias porque soy tu siervo y gracias porque me usas, porque hoy pude hacer esto y pude estar en tal lugar compartiendo el mensaje. Así que Señor, gracias y tengo un ministerio de plenitud. ¿Verdad? Tristemente sería que le dijéramos al Señor, Señor, ya no soporto esto, ¿verdad? Ya no aguanto este ministerio. ¿En qué otra cosa podría yo estar empleándome? Es extraordinario cuando terminamos el día y nos vamos a la cama y le decimos al Señor, gracias Señor, porque hoy me siento satisfecho por ser tu siervo. Y Pablo así lo decía acerca de su ministerio. Con un ministerio de responsabilidad, con las tareas ministeriales, dice esto da confort y satisfacción. Pablo sentía plenitud en su ministerio y incluso en su ya descanso próximo y él dice, pues yo me siento satisfecho porque en mi ministerio yo he peleado bien. Dice el versículo, ¿verdad? Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla. So, tres cosas acerca de la plenitud de su ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, esto da plenitud en nuestros ministerios. Cuando terminamos el día, la semana o incluso el domingo, ¿verdad? Y decimos, Señor, gracias porque hoy estuve en la iglesia, pude predicar. Posiblemente en mi iglesia asistieron los miembros o llegaron algunas personas más. Pude dar consejería, pude dar esta semana estudios bíblicos, pude visitar a estas personas, tales personas me llamaron y las pude ministrar. Así que Señor, gracias te doy, porque siento plenitud de mi ministerio. Me siento satisfecho con el ministerio que me estás permitiendo realizar. Y Pablo así lo dice, ¿verdad? Pablo no se queja del ministerio, ni termina diciendo, ya por fin voy a dejar de predicar, ya por fin voy a dejar de visitar. Pablo dice, doy gracias a Dios porque en todo este tiempo yo he peleado bien, he dado una buena batalla. Dice, he acabado la carrera, he terminado la carrera con éxito, y dice Pablo, y he caminado en la fe. Así que esto es importante también para nosotros como pastores, tener un ministerio de plenitud. Gracias te doy, Señor, porque me has hecho tu siervo y porque cada que yo tengo la oportunidad de servirte, me siento satisfecho con ello. Conclusiones del mensaje son tres. La palabra de Dios es transformadora, por eso prediquemos la compasión. La palabra de Dios es transformadora, por eso prediquemos la compasión. Nuestro ministerio debe crecer en la medida misma que nosotros ministramos. Y tercero, al final de cada día debes sentirte satisfecho de tu ministerio, cualquiera que sea. Sea que estés en un púlpito, sea que estés en una misión, sea que sea de enseñanza, sea que sea de alabanza, de adoración. Al final del día, tú debes sentirse satisfecho de tu ministerio. Vamos a ponernos de pie, muchachos, vamos a orar al Señor.